La predicación de hoy lleva por título ¿Dónde está tu tesoro? Y lo que quiero compartir con ustedes es una palabra que el Señor me entregó hace un mes atrás y fue en respuesta a una petición que teníamos como familia. Hace un mes atrás tuve la oferta de 2 trabajos, 2 ofertas laborales, y ambas significaban salir del lugar donde estaba, pero también significaba quizás un aumento de sueldo y un cargo mayor. Ante los ojos de algunas personas con las cuales conversaba, la respuesta era: es una gran oportunidad, debes hacerlo, por un desarrollo profesional y también por los proyectos que puedas tener. Sin embargo, no había paz en mi corazón y estuvimos orando como familia y gracias al Señor que Él respondió. Y la oración era: Señor, danos sabiduría y discernimiento para entender si esta propuesta viene de ti. Si es tu voluntad, diremos sí. Si no es tu voluntad, danos claridad para decir que no. Y vino esta palabra que está en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 21. Y quisiera que pudiéramos leerla. Mateo 6, 21, Jesús, ahí en el Sermón del Monte, hablando con sus discípulos y animando a sus seguidores, les dice lo siguiente: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Lo podemos decir juntos a la cuenta de 3? 1, 2 y 3. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Amén. Y esta palabra fue suficiente para dar una respuesta. Ya van a saber cuál fue la respuesta al final. Quisiera que pudiéramos analizar este pasaje que Jesús está hablando acerca de los tesoros y el tipo de tesoro que nosotros debemos acumular. En el mundo en el cual estamos, que nos rodeamos, nosotros vemos que hay una búsqueda constante de salir adelante, de superarse, de buscar la seguridad en lo material, ¿verdad? Si tengo esto, me voy a sentir seguro. Si tengo este trabajo, si tengo estos recursos, voy a estar seguro. Sin embargo, Jesús y el reino de Dios opera de una manera muy distinta. Y al escudriñar la palabra, yo me siento encantada de cómo opera el reino de Dios aquí en la tierra, a través de nosotros y en nosotros. Y cómo nuestras decisiones basadas en lo que el Señor nos dice, nos conduce a vivir tranquilos y a estar en paz. Aún en medio de que a veces nos encontramos envueltos en situaciones difíciles, de cierta incertidumbre en lo laboral, en lo económico, en lo familiar. Pero cuando encontramos este tesoro en la palabra del Señor, esta riqueza en lo que la palabra del Señor nos dice, podemos vivir tranquilos. Donde está nuestro tesoro es lo que define nuestras prioridades y nuestra condición espiritual. Y vamos a responder a 3 preguntas con relación a esto. Y la pregunta es: ¿dónde estamos acumulando nuestros tesoros? En el mismo capítulo de Mateo 6, pero en los 2 versículos anteriores hay una respuesta a esta pregunta. Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni el orín o el óxido corrompen, y donde ladrones no miran ni hurtan. Aquí está la respuesta y lo que Jesús estaba transmitiendo a través de esta verdad. Está hablando dónde debemos acumular nuestros tesoros. Y claramente dice que debemos hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cuáles son los peligros o cuáles son los tesoros terrenales? Justamente son aquellas cosas que son pasajeras, aquellas cosas que se acaban, que terminan, como por ejemplo el dinero, la fama, los logros personales o profesionales, que en un momento pueden tener mucha preponderancia en nuestras vidas, pero que de un momento a otro pueden desaparecer. A veces estamos bien o tenemos una casa, pero no sabemos que en un momento eso puede desaparecer, producto de muchas cosas. Lo que hoy tenemos, mañana puede que no lo tengamos. Todo eso es pasajero. Todo aquello que se puede acabar de un momento a otro es pasajero, es terrenal. Y Jesús está diciendo, no atesoren en las cosas terrenales. No acumulemos riquezas terrenales, sino celestiales. Muchas veces el estar enfocados en los tesoros terrenales nos hacen perder lo que es valioso e importante. La paz interior, la familia, la fe, el tiempo con Dios, con la familia. Hay una palabra ahí en el libro de Lucas que me hace mucho sentido y es el ejemplo de la parábola del hombre rico y el necio. Y quiero que la leamos. Lucas capítulo 12, versículo 16. Un hombre que puso su vida en lo terrenal. Versículo 16. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tengo guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Sabe que esta palabra es muy potente y es muy clara respecto a los peligros de hacer tesoros terrenales y a lo que puede ocurrir cuando nosotros acumulamos y acumulamos y ahí hemos puesto nuestro tesoro y descuidamos lo más importante, que es nuestra alma, que fue lo que pasó con este hombre rico. Se dedicó a acumular y no fue suficiente porque entró la avaricia y quiso más y más y más. Y no lo alcanzó ni a disfrutar, porque al otro día él decía, acaba tu vida. ¿Y qué vas a hacer con todo eso? Creo que esta palabra es muy clara y refleja muy bien la importancia de no hacer tesoros terrenales, sino hacer tesoros celestiales. No estoy diciendo que no debemos preocuparnos de trabajar, porque aparte que es un mandato. No estoy diciendo que no debemos ocuparnos de tener un buen bienestar para nuestra familia. Estamos hablando y la palabra está diciendo dónde está nuestro tesoro, es donde está puesta toda nuestra energía, nuestra fuerza, nuestro pensamiento. La importancia de ser tesoros celestiales.
Filipenses capítulo 3, versículos 8, el apóstol Pablo está diciendo lo siguiente: así es, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí encontramos una palabra que el apóstol Pablo está mencionando, donde está puesto su tesoro, la importancia de hacer tesoros celestiales, pensando en lo eterno, en nuestra relación con Dios. Está enfocada la vida. Y la pregunta para nosotros es: ¿dónde está enfocada nuestra vida? ¿En acumular riquezas terrenales o en hacer tesoros en el cielo? El apóstol Pablo lo tenía claro. ¿Lo tenemos claro nosotros? ¿Dónde está puesto nuestro corazón? Pregunta número 2. ¿Cuál es nuestro tesoro y dónde está? Leíamos al principio: porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y a lo que nosotros les damos valor, eso define nuestras decisiones. Y por eso es importante saber dónde está nuestro tesoro, porque las decisiones que nosotros tomamos van a depender de dónde está puesto nuestro corazón. Y por eso es importante considerarlo. Si nuestro tesoro es el dinero, entonces vamos a trabajar mucho y no va a ser suficiente el trabajo que hacemos, porque vamos a querer más, porque nuestro tesoro es el dinero. Vamos a sacrificar quizás el tiempo con Dios, el tiempo con nuestra familia, por más trabajo, porque nuestro tesoro es el dinero. Si nuestro tesoro es el reconocimiento, el ser visto, el que digan quiénes somos, el tener estatus, entonces nos vamos a esforzar mucho para que vean lo que nosotros hacemos, para ser visto. Durante esta semana, junto al equipo de tutores de Conectados, estamos estudiando el liderazgo servicial, ¿verdad? Y hablábamos y comentábamos sobre la importancia de seguir a Jesús. De los que siguen a Jesús no buscan una posición. Y basados ahí en Marcos, en donde Jesús dice: el que quiere ser grande, sea entre vosotros vuestro servidor, ¿verdad? Y esto habla de tener un corazón humilde. Y eso es un tesoro espiritual. Pero cuando nuestro deseo, nuestra intención es el reconocimiento, entonces descuidamos algo, que es el servicio a Dios y el servicio con humildad a los demás. Entonces, cuando nosotros, si nuestro tesoro no está en Cristo, entonces nuestras decisiones giran en torno a nuestros deseos. ¿Y qué debemos hacer? Poner nuestra confianza en el Señor. Debemos descansar en Él. Y si hay necesidad, entonces descansemos en el Señor. Porque Él usa medios que nosotros no nos imaginamos para suplir lo que necesitamos. Y muchas veces también lo que deseamos. Mientras estaba repasando esta palabra, vino fuertemente una historia que está en el libro de Reyes y creo que es una palabra para alguno de ustedes. Y la quiero leer porque quiero ser obediente al Señor. Y es lo que ocurrió con la viuda de Sarepta. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Viene una palabra para el profeta Elías y le dice que debe ir a Sarepta, donde hay una viuda, una mujer que lo iba a sustentar. Pero si usted conoce la historia o lo lee prontamente, lo puede leer, se va a dar cuenta que esta mujer, además de viuda, era muy pobre. Tan pobre que le quedaba el último puñado de harina y estaba recogiendo una leña para poder hacer pan. Tenía un hijo y ella sabía que era lo último que le quedaba porque iba a morir de hambre. No tenía nada más. La pregunta es, ¿se habrá equivocado Dios que envía a Elías donde una mujer viuda y pobre para que le sustente? ¿Por
¿Por qué no lo envía donde un hombre o una mujer que tenía recursos? ¿Por qué fue donde ella? Porque Dios se glorifica en aquellas cosas que para nosotros son imposibles, pero Él se glorifica. Y aquí hay un milagro tremendo. Y por eso digo, esta palabra es para alguno de ustedes que está experimentando una necesidad y no sabe cómo Dios va a actuar. Y le quiero decir que a través de esta palabra encontramos una respuesta sobrenatural. Porque a los ojos de esta mujer era imposible, pero ella hizo algo, obedeció a Dios a través de lo que el profeta le decía. Dio de comer primeramente al profeta y luego para ellos. Y aquí está la promesa, y esta es la palabra que quiero decirle a quien lo quiera recibir o esté esperando una respuesta de Dios. Versículo 14 dice así: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aquí hay una promesa de Dios y una palabra profética. Y la mujer decidió creer. Ella hizo tal como Elías le había dicho. Y dice que comió él, comió ella y su casa por muchos días. Y dice que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Jehová. Y esta historia finaliza diciendo la mujer a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Reciban esta palabra de parte del Señor. El Señor se glorificará de una manera sobrenatural, no de una manera natural como nosotros estamos quizás acostumbrados a hacer, porque la gloria es para Él y Él quiere hacerlo. Así que reciba en esta hora esta palabra de parte del Señor. Amén. Donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. La pregunta es: ¿qué decisión voy a tomar yo? Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor provee cuando nuestras prioridades son las correctas. Nos podemos equivocar en tomar malas decisiones y quizás lo que estamos viviendo es el resultado de una mala decisión que hemos tomado en nuestra vida. Pero aún así el Señor se quiere glorificar, porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que nos ama y quiere glorificarse. Y cuando nosotros nos alineamos con Él, cuando nosotros ordenamos nuestras prioridades, entonces Él se glorifica. Él se glorifica. Muchas veces pensamos que necesitamos más trabajo, que necesitamos más dinero para estar seguros, pero Jesús aquí nos promete diciendo: su reino primero y Él suple nuestras necesidades. Él primero y Él suple. Pero aquí es un acto de fe. Debemos estar dispuestos a creerle al Señor primeramente lo que Él nos está diciendo. Porque la verdadera riqueza es una vida centrada en Dios. Por lo tanto, todo lo que en nuestra vida y en nuestro camino nos estorba para tener a Dios en primer lugar, entonces es porque nuestro corazón no está en el Señor como prioridad. Así como pasó con la viuda, el Señor también lo quiere hacer con nosotros. Él multiplicó su provisión. ¿Y saben qué? Si ustedes siguen con la historia, ocurrió algo más terrible. Murió el hijo. Y llegó un momento en que la viuda dijo: ¿pero cómo? Vienes tú y mi hijo se enferma y muere. Pero el Señor se glorificó allí.
y Elías oró por su hijo y él volvió a vivir. Cosas sobrenaturales ocurren cuando decidimos poner a Dios como el centro de nuestra vida, como la prioridad en nuestra vida. Entonces el llamado de hoy es evaluar nuestras prioridades y asegurarnos que nuestro tesoro esté en Cristo. Nuestro tesoro esté en Cristo. Es el desafío que el Señor nos trae para esta mañana. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si nuestras decisiones están siendo guiadas por cosas terrenales, es el momento de hacer un ajuste en nuestra vida y poner a Dios en primer lugar. Les vuelvo a contar la historia y el final de la decisión que tomamos como familia. ¿Qué implicancias tendría decir que sí a la propuesta laboral? A una de las dos. Quizás un poco más de recursos, estatus, desarrollo profesional. Algo a lo que el año 2010 el Señor me llevó a renunciar. Por lo tanto, me hizo recordar una promesa que le hice al Señor el año 2010, que fue: Señor, renuncio a mi profesión, a la comodidad, al desarrollo profesional, a mi voluntad para hacer la tuya. Por lo tanto, si el Señor ya me había demandado aquello, la pregunta que yo me hacía: Señor, ¿esto viene de ti o es una tentación que me quiere desviar del propósito que tú tienes? Esto iba a implicar menos tiempo, aún menos tiempo para mi familia, para la labor de la iglesia, para el descanso, porque iba a tener que estar todo mis pensamientos concentrados en esa función. Por lo tanto, la respuesta fue no. Fue no. Y tuve tanta paz del Señor, porque ese día que me citaron a la reunión, veníamos orando en el auto y recuerdo muy bien la oración que hicieron mis hijos y mi esposo por mí. Y dijeron: Señor, dale sabiduría para que tome la mejor decisión. Y eso fue lo que ocurrió. El Señor, le dije: Señor, dame gracia para dar la respuesta adecuada, porque la respuesta la tengo, pero ¿cómo lo digo? Pero fue el Señor quien guió aquello. Y agradezco al Señor por eso. Agradezco al Señor. Y esta palabra creo que me va a acompañar durante todo este año. Lo puse como un mensaje ahí en mi WhatsApp igual, porque esa fue la respuesta que le di a la persona que me había propuesto el trabajo. Le dije: mi respuesta es no. No tengo paz. Oré al Señor y no tengo paz. Porque donde está mi tesoro, ahí está mi corazón. Y doy gloria a Dios porque pude poner al Señor en ese lugar como la prioridad de mi vida. Y es lo que el Señor desea que nosotros hagamos, hermano. En todo lo que hacemos, pongamos al Señor como la prioridad de nuestras vidas, en las decisiones que tomamos. Pensemos un poco en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo y los recursos. Hace poco conversábamos con Aldo y decíamos: ¿te das cuenta que estamos envejeciendo? Y no solo porque nos están asomando muchas canas, sino porque las fuerzas comienzan a ser menos. Estamos más pausados. 10 años, 20 años atrás era distinto. ¿Dónde estamos colocando las fuerzas que nos quedan, la energía que tenemos? Hasta el último de nuestros días, que nuestra prioridad sea el Señor. Que nuestra prioridad sea el Señor. Lo demás lo va a hacer Él. Él se va a glorificar y tenemos ejemplo en la palabra de cómo Él se manifiesta de manera sobrenatural. Quiero invitar a los músicos que puedan venir, por favor. Y quisiera que pudiéramos
tener un tiempo de oración. Primeramente, para poder rendir al Señor nuestra voluntad, nuestros deseos. Si usted se ha sentido identificada o identificado con esta palabra, quiero que pueda ahí en el lugar donde está decirle al Señor: Señor, sé tú el centro de mi vida, mi prioridad en todo lo que haga. Si estoy desenfocado o desenfocada, me quiero alinear con tu voluntad. Y de manera especial, quisiera que pudiéramos orar por aquellos que quizás están con emprendimientos. Y durante la semana conversaba con Momisa y el Señor me ha estado inquietando a poder apoyar de alguna manera a aquellos hermanos y hermanas que tienen emprendimientos y que su fuente laboral o sus recursos provienen de aquellos trabajos o de cosas que en un momento dicen, ya voy a hacer esto, y después buscan y dicen, ya voy a hacer esto otro, y están allí viendo la manera de cómo poder generar recursos para su familia. Y seguramente eso es bastante más desgastante para aquel que tiene un contrato de trabajo y a fin de mes debe recibir aquello y distribuirlo de manera sabia para su casa. Pero aquel que está en espera de una oportunidad de trabajo o de una posibilidad o de vender algo, entonces requiere mucha fe y dependencia del Señor. Entonces nosotros queremos orar por aquellos que están en esa condición, para que no se desvíe su atención en afanes. Tenemos ejemplos de hermanos por los cuales hemos estado orando y lamentablemente, digo lamentablemente porque lo bueno es que les fue bien en el trabajo, pero lo malo es que los perdimos, porque se afanaron en su trabajo tanto así que ya no quedó tiempo para el Señor, no quedó tiempo para venir a la iglesia, y no queremos que eso siga ocurriendo, sino que realmente sea lo justo, la medida justa en donde que el Señor nos dé para no perder de vista lo más importante. Mientras los músicos cantan, yo quiero invitarles a que podamos orar. Y si esta palabra usted la recibe para su vida, yo le invito a que pueda venir al altar. Puede venir al altar como un acto de fe. Y cuando hacemos un llamado, no es porque allí no esté la presencia de Dios y aquí lo está, sino que es lo que ocurre en ustedes cuando dan el paso de avanzar y de decir, sí, yo quiero que el Señor sea el centro de mi vida, mi prioridad. Quizás me he estado equivocando, me he estado afanando, pero yo decido poner mi corazón, poner mi tesoro en el Señor. Así que yo le invito que mientras los músicos cantan, ustedes puedan venir hasta el altar y podamos orar al Señor